A grabar la clase. Bueno, chicos, este tema está dividido en dos partes. La psicología en el trading es como tocar los puntos específicos que ustedes deben conocer para poder tener una buena salud mental en el momento de operar. Entonces vamos a comenzar con el triángulo emocional en el trading. No sé si ustedes algunos han leído libros acerca del trading o la psicología en el trading, pero tenemos como el trading en la zona. Él explica muy bien acerca del triángulo emocional. Según Mark Douglas, tenemos que el triángulo se va a dividir en pensamiento, emoción y acción. ¿Qué sucede? Que en el momento que ustedes empiezan o inician su trabajo en el gráfico, ustedes generan pensamientos. Y los pensamientos se dividen en dos partes. Nuestro cerebro está dividido en dos partes, la lógica, el razonamiento y lo emocional. Entonces de ahí va a depender mi pensamiento. Si yo dudo de lo que estoy haciendo, si yo no tengo claro los conocimientos, mis pensamientos se van a volver emocionales. ¿Por qué? Porque voy a sentir miedo, voy a sentir inseguridad y ahí va a entrar la ansiedad. Cuando viene ese tipo de pensamiento, yo incremento esas emociones que se generó en el pensamiento. Y así me comporto. En el momento que yo voy a tomar una decisión, no lo tomo como una persona racional, sino como una persona ansiosa, miedosa, insegura. Entonces, obviamente, el resultado no va a ser el que yo deseo. Entonces, eso es uno de los principales errores que cometen las personas que hacen trading. Ignoran completamente sus pensamientos y sus emociones y en el momento que empiezan a trabajar en una cuenta real, empiezan a ver esa debilidad, donde no se puede controlar, donde se deja llevar por un impulso emocional, donde se paraliza en el momento de trabajar y no logra alcanzar los resultados que desean. Pero no solamente se trata de lo que genera el trading, sino también lo que genera nuestro entorno. Si nosotros venimos de una discusión con algún familiar importante, un problema en el trabajo, algún problema de salud, ya sea personal o de alguien importante, algún conflicto económico, hay emociones negativas presentes. Y esas emociones van a ser mucho más fuertes en el momento de que yo hago trading, porque el trading genera mucha presión psicológica. Entonces, todo lo negativo que tampoco está relacionado al trading también me afecta. Entonces, ustedes deben aprender a controlar esas emociones para que no se relacionen y a pesar de que el trading les está dando buenos resultados, pero ustedes tuvieron un mal día, tuvieron una discusión con alguien, están teniendo un problema que les genera mucha ansiedad, no se relacione y no permita que ustedes pierdan operaciones o que tengan un mal día de trabajo por algo que no está relacionado. Igualmente, si el trading genera emociones negativas, que no se relacione con su vida personal. Tuve un día malísimo y me desquito con mi pareja o me desquito con mi mamá o con las personas que están en mi entorno. Siento ira, siento ansiedad, no dreno la emoción en el momento, más me descargo con las personas que están a mi alrededor y eso genera mucho más problemas. Y eso sucede muchísimo en el trading. A ver, ¿tienen alguna pregunta relacionada al triángulo de emociones? No, ok, bien. Otra de las emociones que se presentan mucho en el momento de hacer trading es la codicia o la avaricia. Este tipo de sentimiento, de emoción, está muy presente al inicio, sobre todo cuando la persona empieza a tener buenos resultados y siente como que yo puedo conseguir mucho más, puedo lograrlo de una manera mucho más rápida. Aparte que las redes sociales venden el trading como algo muy fácil, donde yo de $50 puedo llevarlo a 10.000 en un día. Entonces las personas se generan pensamientos mágicos. ¿Qué son los pensamientos mágicos? Cosas que yo imagino o cosas que yo creo, pero que no puede ser real. Entonces la persona imagina y se imagina en un Ferrari en 2 meses, se imagina viviendo en una mansión por allá en una isla. Entonces la persona empieza a crear esos pensamientos que generan sentimientos de euforia. Recuerden el triángulo. Mi pensamiento genera una emoción y dependiendo de esa emoción yo voy a tener una conducta, ya sea una conducta positiva con racionamiento o una conducta negativa e emocional. Entonces la persona empieza a tener esos sentimientos de euforia, la necesidad de tener dinero a corto tiempo y empieza a incrementar. Entonces, no es objetiva, no sigue el plan, no sigue las herramientas indicadas y se excede. Entonces empieza a sobreoperar. Es decir, si tiene un plan de trading donde dice, bueno, al día tú debes realizar 3 operaciones positivas y 2 negativas, tu plan es hacer 5 operaciones en un día o hacer 3 si tiene una planificación, la persona por lo general no la cumple por el sentimiento de euforia. Y ese sentimiento lo puede llevar a perder el trabajo, ya sea de una semana o todo lo que se ha incrementado en un día o en unos días. Pierde todo y empieza a incrementar el miedo a que me vuelva a suceder lo mismo.
¿Qué sucede si no tiene el control de esas emociones, chicos? Se convierte en una conducta autodestructiva, en algo repetitivo. Yo inicio bien, mantengo el control, sigo el plan, me lleno de sentimientos de euforia, de codicia, de avaricia, necesito tener más, necesito pagar deudas, necesito crecer de manera mucho más rápida, tener dinero mucho más rápido, y eso lo lleva a que no siga el plan, no controle la emoción y caiga en pérdidas. Entonces, desde ya, ustedes deben saber que ustedes tienen que cumplir un plan. Tienen que cumplir un plan para poder alcanzar el éxito, para poder lograr su objetivo. Y que el trading no es de un día para otro. Esto es como una carrera universitaria. O sea, yo tengo un tiempo para estudiar, para aprender, otro tiempo para practicar, para agarrar experiencia, y así poco a poco yo voy creciendo como profesional. De un día para otro no se logra. Una persona que está estudiando enfermería, de un día para otro, no logra estar en un quirófano, igual que un médico, de un día para otro no realiza una operación, no. Es un tiempo prudente para que pueda tener los resultados que desea y sobre todo los conocimientos adecuados. Y principalmente la conducta. Quiero que eso les quede muy claro. La conducta es lo más importante. Hay personas que tienen los conocimientos adecuados, saben cómo hacerlo, hacen dinero bien, pero por tener un patrón de conducta negativo pierden todo lo que hacen en un día, en una semana, un trabajo de un mes, pierden todo en un día simplemente por dejarse llevar de una emoción. Y cuando ese patrón de conducta se vuelve repetitivo, la persona tiene que desaprender esa conducta, lidiar con sus emociones, controlar sus pensamientos y aprender una conducta nueva. Y desde el punto psicológico, es una de las cosas más complicadas, porque eso lleva mucho tiempo. Y de alguna manera, yo agregarle más tiempo a algo que yo necesito tener resultados rápidos, pues se vuelve más frustrante, chicos. Entonces, desde ya, ustedes no enfoquen sus metas relacionadas al trading a adquirir un carro, a cambiar mi estilo de vida de una manera rápida. Sí se puede lograr. Esos objetivos los pueden alcanzar siendo conscientes que es un tiempo largo y que ustedes tienen que vivir un proceso, y el proceso de aprendizaje va a ser diferente para cada uno de ustedes, dependiendo. Hay personas que tienen trabajos, tienen hijos, tienen que estar todo el día en la calle y tienen que regresar en la noche para ponerse a estudiar, practicar. Hay veces que no puede, como hay otras personas que no trabajan, que tienen la facilidad de que los apoyen económicamente, solo estudian y tienen la oportunidad de dedicarse al 100% al trading. Entonces van a ver esas diferencias. Y quiero que sepan que su proceso es diferente y que ustedes no se deben ni frustrar ni estresar porque el compañero tal empezó conmigo y ya está operando en cuenta real y ya está viviendo el trading y yo todavía no. Ajá, ¿y yo qué estoy haciendo? Ah, no, yo trabajo, yo estudio, yo tengo hijos, mi tiempo de estudio es reducido, entonces su proceso va a ser un poco más lento que el compañero que solamente se está dedicando a aprender y a hacer trading. Entonces, desde que ya ustedes tengan claro eso, va a ser mucho más fácil el proceso, van a ser más comprensivos con ustedes mismos y el estrés y la frustración la van a poder disminuir. Ahora bien, tenemos lo que son miedo a las pérdidas en el trading. Los que están aquí, que tienen experiencia, han sentido miedo en el momento de operar o de hacer trading. Escríbanme aquí al chat si han sentido miedo. ¿Qué? Bien. Bueno, chicos, miren. Sí, más después de una racha perdedora. Bueno, después de que viene una racha perdedora, es muy difícil salir del miedo, porque hay que trabajar la seguridad y el autoestima de la persona para poder disminuir el miedo. Porque ese miedo, como dice aquí el compañero Pablo, ese miedo se ve incrementado con la ansiedad. Y es un miedo que no se puede controlar. O sea, la persona siente que algo malo le va a pasar. Le puede hasta faltar la respiración, sudar excesivamente. Siente un miedo que de alguna forma se vuelve hasta estresante, hasta muy, muy negativo. Entonces, a medida que se van teniendo pérdidas, y si yo no controlo esa emoción, ese miedo se va incrementando. Y cuando se incrementa el miedo, se relaciona con la ansiedad. Y la ansiedad puede llegar a ser una enfermedad. O sea, la ansiedad es un malestar, inicia como un malestar y después se transforma en una enfermedad. Y dependiendo de la etapa donde esté la enfermedad, ya es algo que se puede controlar a través de ejercicio o simplemente la persona necesita estar medicada. Porque luego vienen los ataques de pánico, la sensación de que la muerte está cerca. Entonces ya se desencadena otros malestares más relacionados a la ansiedad. Pero un profesional que hace trading puede llegar a tener una enfermedad mental si no controla sus emociones o si no controla su salud mental, porque de alguna forma todo se va incrementando, todo se va incrementando hasta que se vuelve un caos en su mente. Y todo inicia con el miedo. El miedo es una de las emociones más difíciles de controlar, chicos. Es la más complicada de todas. Y ella desencadena diferentes tipos de emociones. Es una emoción primaria
y de alguna manera la sensación de miedo hace que nuestro cuerpo se ponga en un estado de alerta. Entonces no solamente me va a afectar en mi salud mental, sino también en mi salud física. Se acelera mi corazón, se incrementa la presión cardíaca, la temperatura del cuerpo sube y baja, y eso daña células importantes del cuerpo. Una alteración de esas rápidas me puede llevar a tener una enfermedad cerebrovascular, como se conoce las ACV, se conoce la parálisis facial. ¿Han escuchado acerca de eso? ¿No? Una persona tuvo una rabieta, un enojo y le sucedió esto. Una persona que estuvo sometida bajo estrés, le sucedió esto. Y es debido a que nuestro cuerpo se altera tanto de manera biológica que desencadenan esas enfermedades. Entonces quiero que se den cuenta cómo algo que inicia de manera tan sencilla, si yo no lo controlo, se puede desencadenar en algo muy negativo para mi salud. Tienen que tener en cuenta que el miedo reacciona de dos formas. Yo lo expreso de dos formas, ya sea de una respuesta de huida o ataque o una respuesta de omisión o parálisis. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en el trading, la respuesta de huida o ataque es cuando la persona analiza el gráfico, siente mucho miedo y necesita lograr su objetivo. El objetivo de hoy es salir en ganancias o como sea, pero yo tengo que entrar al gráfico, yo tengo que hacer algo en el gráfico. Entonces la persona no lo analiza de manera adecuada y entra rápido y sale rápido. Puede tener un resultado positivo por suerte o un resultado negativo, pero se está dejando llevar por lo que le genera el miedo. No le permite razonar en ese momento, simplemente dejarse llevar por un impulso. Luego tenemos lo que es la respuesta de omisión o parálisis. Es aquel profesional que hace trading, que está ahí 2, 3 horas, 4 horas, todo un día mirando el gráfico, pero no entra. No puede entrar, simplemente tiene dudas, su mente le dice si se va a perder, no lo va a lograr, va a suceder algo negativo, va a perder todo el dinero y la persona puede pasar todo el día observando un gráfico sin hacer absolutamente nada. Y puede ir al siguiente día y va a tener el mismo patrón de conducta. Todo va a depender de la manera como ustedes, de alguna forma, reaccionan ante el miedo. Como reaccionan ante el miedo de manera general, de que venga un delincuente y se les acerque y les ponga un arma, y ustedes reaccionen de manera impulsiva, donde empujan a la persona, o se ponen agresivos, o simplemente se paraliza y no dice nada, no responde nada, no reacciona, hasta que la persona pues ya le quitó todo, incluso pudo hacerle algún tipo de daño, tocar, abusar de alguna manera, y no reacciona. Reaccionas ya al rato, después de que pasó absolutamente todo. Entonces, así como nosotros expresamos nuestro miedo en cualquier ámbito de nuestra vida personal, asimismo también se expresa en el momento en que se hace trading. La inseguridad es un factor importante a trabajar. Sí, exactamente. Si usted es una persona insegura o de autoestima bajo, se le va a hacer muy difícil confiar en usted en el momento de hacer trading. Por eso es que las personas que ofrecen señales les va tan bien, porque es mucho más fácil yo sentir seguridad o depender de la seguridad de otra persona que hacerlo yo mismo, porque yo dudo de lo que estoy haciendo. Yo siempre estoy pensando, ¿será que me voy a equivocar? ¿Será que no lo voy a lograr? ¿Será que no lo voy a poder hacer? Y a veces eso depende de la autoestima, chicos, porque desde pequeño, si había alguien que decía, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, tú no eres inteligente, tú todo lo haces mal, y constantemente hay una persona que te está diciendo cosas negativas, es algo que se queda grabado en nuestra mente. Y uno dice, si las personas que están alrededor dicen que no lo voy a lograr, ¿qué me asegura a mí o por qué yo voy a creer en mí? Entonces se relaciona la autoestima, las inseguridades, debido a de qué manera o qué magnitud se puede incrementar el miedo. Obviamente, pues, todo va a depender. Quiero que se den cuenta que todo es a manera general, que ustedes no solamente van a trabajar su salud mental relacionada al trading, sino también a nivel personal. Les toca cambiar ciertas cosas negativas que tenemos de nosotros mismos, pensamientos, emociones, conductas, para poder tener buenos resultados en el trading. Ajá, antes de pasar acá, hay algo muy importante que yo necesito que ustedes hagan y se los voy a dejar como tarea. Yo necesito que ustedes analicen sus miedos. ¿De qué manera? ¿De qué manera ustedes responden ante una situación donde generen mucho miedo? Ya sea ante un robo, ante una situación negativa donde ustedes creen que van a perder algo importante o a alguien importante. ¿Cómo enfrentan el miedo? ¿De qué manera reaccionan? ¿Se paralizan o atacan? ¿Cuáles son sus miedos? Existen miedos positivos y negativos. Los miedos positivos son aquellos que salvan mi vida. ¿De qué manera? Si yo sé que afuera de mi casa hay un animal salvaje, un león, por ejemplo, yo no voy a ir a decir, bueno, yo voy a enfrentar este miedo y voy a ir a atacar al león o sacarlo o controlarlo. Obviamente no, es un animal salvaje y hay probabilidades donde mi vida esté en riesgo. Entonces es un miedo que al yo ver un animal así sienta como que temor, inseguridad, es un miedo saludable porque salva mi vida.
Pero si yo le tengo miedo a las cucarachas y esa cucaracha que está en el escritorio de mi trabajo no me permite a mí trabajar porque yo no puedo, siento terror y siento que algo malo me va a suceder, eso es un miedo negativo porque es algo que yo puedo controlar. Entonces ustedes deben analizar cuáles son los miedos que ustedes tienen, que sienten que salvan su vida y cuáles son los miedos que tienen que ustedes consideran que pueden controlar, pero no se atreven porque no tienen las herramientas adecuadas y por lo tanto pues le tengo miedo, pero no lo enfrento, yo lo dejo ahí. No importa ese miedo que se quede ahí, pero ese miedo afecta mucho nuestra vida personal, en el momento de tomar decisiones, en el momento de iniciar un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es importante controlarlo. Así que eso es una tarea que ustedes deben realizar para la siguiente clase, ir trabajando esa emoción, porque como les dije, esa es la emoción más complicada de controlar. Ahora bien, chicos, ¿alguna duda hasta los momentos? Ok, bien, muy bien. Ok, ahora tenemos lo que son los apegos a los resultados en el trading. La mayoría de los profesionales que hacen trading sienten apegos por sus resultados, sobre todo los resultados que le dan seguridad, que los mantienen en una zona de confort. Hay muchos profesionales que inician y cuando vienen de resultados negativos o de un proceso difícil y logran encontrar ese equilibrio, se mantiene en eso, como que en esos resultados. Si yo meto operaciones de $1 y me está yendo bien, a pesar de que sea un poquito más lento, yo me enfoco en eso. Esa es mi zona de confort. Ok, manejo muy bien el método, estoy teniendo buenos resultados, tengo una buena efectividad, ya llegó el momento de invertir un poquito más. La persona no puede, simplemente cuando va a cambiar y a hacer una inversión un poquito más grande, empiezan a tener resultados negativos, porque sienten mucha inseguridad. Aquí también se relaciona mucho lo que es el miedo, porque la persona siente que estando en su zona de confort, a pesar de que gana poco, puede seguir consiguiendo un poquito de dinero y que en algún momento lo va a lograr, algún momento se va a atrever, pero empieza a tener como esa sensación y ese sentimiento de peligro de que si yo cambio mi manera de trabajar o mi manera de operar, yo voy a ir en resultados negativos. Pasa mucho con las personas que han tenido muchas pérdidas, muchas quemadas de cuenta, se quedan con una zona de confort. Y hay otras personas que cuando inician y no han tenido una experiencia negativa, se apegan a un cierto número, y cuando no lo consiguen se ven afectadas psicológicamente y empiezan a tener una conducta de apostador. ¿En qué sentido, chicos? Que empieza a tratar nuevamente de llegar a ese resultado que necesita. Pérdidas nuevamente. No, yo necesito lograr lo que yo hice en tal momento y necesito hacerlo como sea. Vuelve otra vez, inicia y empieza a trabajar pérdidas completamente. Entonces todo eso lleva porque se enamoran de un resultado o se enamoran de una zona de confort, ya sea que los lleve a tener una conducta de jugador o de apostador o simplemente se mantenga en una zona de confort y se estanque y no le permita avanzar. Porque el objetivo de ustedes es que ustedes se sienten en su gráfico, hagan 2 operaciones y puedan conseguir el dinero que ustedes necesitan para estar económicamente estables un mes. Por ejemplo, ustedes no necesitan ganar $3 diarios, que a veces pues es algo muy bueno si ustedes lo hacen en 30 minutos, pero ustedes necesitan generar mucho más ingresos para vivir al 100% del trading. Y a veces ese tipo de patrón de conducta los limitan y no se atreven a crecer mucho más. Y la idea es que ustedes estén en el menos tiempo posible en el gráfico y que puedan generar los resultados que ustedes necesitan. Porque recuerden que el trading genera mucha presión psicológica y así como genera mucha presión psicológica, desgasta mucho mentalmente. Cuando yo me concentro, yo quito mucha energía mental. Y ustedes lo pueden ver más adelante cuando empiecen a estudiar y a practicar, que se van a sentir muy cansados. Ay, yo nada más estudié 1 hora y tengo mucho sueño, me duele un poco la cabeza, me siento cansado, cansada, y eso que me desperté temprano, dormí bien. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Porque estás gastando mucha energía mental que hace tiempito atrás o hace unos meses no lo estabas haciendo. Y tu mente empieza a ver esa diferencia. Entonces, es sano, de alguna manera, estar haciendo trading o estar en el gráfico en cortos periodos de tiempo para que la mente no se desgaste, porque llega un punto donde nuestra mente se desgasta y se cansa. Y cuando la mente de nosotros se cansa en algo, empieza a poner muchos límites, empieza a generar muchas emociones negativas, mucho cansancio, mucho aburrimiento, porque simplemente se cansa. Y para volver otra vez a motivar o adquirir la energía mental, hay que hacer otro proceso de trabajo en nuestra mente. Por eso no sé si a ustedes les ha pasado que con las personas, cuando una persona se vuelve como cansona, fastidiosa, y ya sientes que te está agotando, tú ya no quieres saber nada de esa persona. O estás haciendo una actividad que ya la pusiste mucho en práctica, pero
te cansó un poco, tampoco la quieres volver a realizar más nunca. Y es porque es un mecanismo de defensa que aplica nuestra mente ante la situación estresante que yo siento. Estoy sintiendo cosas negativas, cosas que no me gustan. Entonces mi mecanismo de defensa es limitarla por completo, generar emociones, pensamientos negativos para que la persona lo deje de hacer. Y ese es el problema cuando nosotros no tenemos control de las emociones. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo en la cual yo quiero tener buenos resultados, quiero vivir de esto toda la vida, pero tantas emociones negativas me genera cansancio mental y mi mente me genera mecanismo de defensa, me estresa, me aburre, me produce sueño, no quiero hacerlo, me siento en la computadora a ver y no entiendo absolutamente nada, no me puedo concentrar y es la manera de limitarte. La mente de nosotros nos limita y si ustedes lo analizan, chicos, ¿cuántas veces ustedes se han dejado llevar por una emoción o por un impulso y han dejado de hacer cosas que antes les gustaba simplemente porque un día para otro ya no puedo más, no me puedo concentrar y simplemente lo abandono, lo dejo de hacer porque me siento cansado, me siento agotado. Y es un mecanismo de defensa y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nos agotamos por no saber usar las herramientas de manera adecuada de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene muchas herramientas y las personas que son exitosas en el mundo es porque las saben usar. Ahora bien, por último, tenemos cómo asumir las pérdidas en cooperativa. Es una de las cosas más difíciles, asumir las pérdidas, aceptarlas. Cuando ustedes inician o deciden tomar la decisión de aprender a hacer trading, y aparte pues hacerlo para toda la vida, de manera profesional, vivir 100% de esto, porque no solamente por el ingreso económico, sino también porque por el tiempo, porque yo puedo tener el control de ese tiempo, yo puedo decidir en qué momento puedo trabajar, cómo trabajo, genero mis propias ganancias, incluso las puedo usar como yo lo desee para invertir y generar mucho más. Algo que ustedes deben tener en cuenta es que en este trabajo se pierde. Y cuando nosotros aceptamos desde el inicio de que hay posibilidades de perder y que a pesar de que yo sea la persona más buena, el más profesional, el mejor de todos, voy a tener pérdidas, es mucho más sencillo controlar la emoción. Hay que aceptar que se va a perder. Hay que aceptarlo. Y vivimos diariamente con eso. Perdemos relaciones, perdemos personas importantes, ya se van de esta vida, perdemos objetos importantes, perdemos juegos, perdemos dinero. Obviamente vamos a perder operaciones. Es algo que debemos decirlo, pero yo voy a tener el control de esas pérdidas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se pierde bien, porque yo estoy aplicando un buen plan, porque yo tengo el control de mis emociones, porque yo conozco el método, porque yo estudio, practico, porque estoy constantemente renovando mis conocimientos para ser cada vez mejor. Y simplemente se perdió, yo acepto esa pérdida. Yo digo, se perdió bien, porque yo hice todo perfectamente, simplemente no se dio. Y aparte, cuando hay pérdidas, de alguna manera es para decirme a mí mismo que hay algo en que yo puedo mejorar o hay algo en lo que debo crecer, hay algo que yo debo practicar más. Entonces, las pérdidas está como para decirte, oye, tienes que mejorar, oye, tienes que crecer, te hace falta más aquí, se están generando estas dudas por esta pérdida, necesitas mejorar tus conocimientos. Y cuando yo veo las pérdidas como algo positivo, es mucho más fácil aceptar y, por supuesto, controlar la emoción. Porque el problema de las pérdidas no es tanto el dinero que se pierde, sino la confianza y la seguridad que a ustedes les cuesta tanto construir para el trading. Se pierde. Cuando queman una cuenta, o sea, quedan desmoralizados, se sienten súper mal, dudan al 100% solo porque quemaron una cuenta. Y algunos también generan esa emoción solo por perder una operación. Y es muy difícil incrementar el autoestima y la seguridad en la persona. Entonces es algo que ustedes deben asumir y aceptar de alguna manera para que sea mucho más fácil el proceso, chicos. Donde yo sé que voy a perder, pero mis pérdidas tienen que ser controladas. Donde yo digo, yo lo hice bien o no sé qué sucedió aquí, pero puedo mejorar. Voy a evitar volver a tener esta pérdida. Cuando nosotros nos enfocamos en eso y nuestra mente se enfoca en que tiene que ser así, es mucho más fácil controlar la emoción. Porque cuando no sucede de esa manera y se dejan llevar por la emoción, es cuando empiezan a sobreoperar, no respetan el plan y tuvieron una pérdida, se perdió una operación y es momento de retirarme según mi plan. Mi plan dice que en la primera pérdida me tengo que retirar. No me retiro, yo necesito recuperar porque no puedo soportar perder. Y van a recuperar y como están emocionalmente estresados, sienten miedo, inseguridad, están enojados, están ansiosos, se vuelve a perder. Ya son dos pérdidas. No lo puedo soportar, yo necesito recuperar esas dos pérdidas. Y allá vuelven otra vez y se vuelve a perder. Y así hasta que se quedan en cero. Y eso se vuelve un patrón repetitivo, donde la persona
vuelve otra vez a iniciar, recarga su broker, vuelve a empezar, yo necesito recuperarlo, necesito llegar al monto que yo tenía y siguen cayendo en pérdida. Entonces son quemadas de cuentas tras quemadas de cuentas hasta que llega que la persona ya no lo soporta más y dice, bueno, esto no me funciona, yo no soy inteligente, no lo voy a lograr, así que me toca retroceder y dejar esto atrás. Entonces son cosas que ustedes poco a poco, a través de las clases, yo les voy a enseñar de qué manera van a ir controlando sus emociones, de qué manera pueden controlar su ansiedad cuando hay una pérdida, porque es normal, las primeras veces va a ser lo más terrible emocionalmente para ustedes. Van a sentir mucho miedo, mucha ansiedad y sobre todo las personas que están empezando, son nuevas o que no tienen mucha experiencia, pero yo les voy a enseñar cómo controlar esa emoción para que sea más fácil el proceso. El proceso de aprendizaje o el trading, para que realmente funcione y dé los resultados que yo deseo, yo lo debo disfrutar. Yo debo sentirme feliz cada vez que estudio, cada vez que estoy en el gráfico, cada vez que genero una operación positiva. Se debe disfrutar, chicos. Se debe amar lo que se está haciendo para uno poder soportar las caídas, el fracaso y las cosas negativas, porque de ahí es donde uno se motiva y sigue adelante. Pero si se les hace difícil y es algo que ustedes no pueden controlar, el proceso va a ser terrible. Y cuando el proceso es desagradable, tu mente te limita. Y no hay nada peor que de tener de enemigo que nuestra propia mente y nuestros pensamientos, porque eso es lo único que nos limita en la vida. Así que se puede fallar una y otra vez a lo largo de la vida, pero así se inicia el camino al éxito. Recuerden que si yo me caigo y me levanto más fuerte, porque yo ya sé que con esa piedra no me vuelvo a tropezar. Yo ya sé que debo cambiar, que debo arreglar, que debo aprender para que no me vuelva a suceder. Y cada vez que eso pasa, estoy más cerca de alcanzar el éxito. Así que las pérdidas no son tan negativas como lo vemos, sino es lo que nos hace sentir y pensar una emoción. Recuerden, el pensamiento negativo genera una emoción negativa que me lleva a comportarme de esa manera. Y bueno, esa es la clase de hoy. La siguiente clase veríamos la segunda parte, donde vamos a hablar más de la ansiedad, de las conductas que se presentan, de la psicología en el dinero, y ahí pues van a entender un poquito todos estos temas de manera general para que ustedes más o menos se vayan identificando, vayan analizando en qué puedo estar fallando, dónde yo soy débil, y empecemos pues a trabajar de la manera correcta. Ahora bien, chicos, ustedes llenaron un formulario, ¿cierto? Todos lo llenaron. ¿O hay alguno que no lo llenó? Si hay alguno que no lo llenó, escríbame aquí, yo no lo llené o no sé de qué formulario me habla para enviárselo. Ese formulario, hay unas preguntitas. Esas preguntitas son para yo analizar cómo está su salud mental. Y con ese análisis yo les voy a recomendar individualmente a cada uno de ustedes diferentes herramientas para que empiecen a poner en práctica y así desde ya empiecen a trabajar en su salud mental, para que cuando lleguen a su cuenta real a trabajar estén 100% preparados. No como se debe, como un profesional, pero tengan las bases para que ustedes vayan creciendo poco a poco, poco a poco. Entonces, ese formulario yo los voy a empezar a llamar a partir del lunes, porque ya ahorita me gustaría hacerlo el fin de semana, pero tengo bastantico trabajo, así que no, a mí me gusta dedicarles tiempo. Entonces, yo los voy a llamar de 5 en 5. Como ustedes son poquitos, va a ser fácil. Los voy llamando en 5 en 5. El 5 el lunes, 5 el martes y los que faltarían sería el día miércoles. Cada uno va a tener una hora para preguntarme lo que quieran a nivel personal. Yo voy a pasar la lista por el grupo de WhatsApp y ustedes me van escribiendo, oye, Estrella, yo puedo a las 9 de la mañana, yo puedo a las 10, yo puedo a las 2 de la tarde, puedo a las 7 de la noche. Yo ahí veo cómo organizo el horario para irlos atendiendo. Pero se trata de que todo lo que hemos visto en clase, las dudas que tengan referente a su psicología, lo hagan ese día en esa sesión personal que ustedes van a tener. Obviamente, dependiendo pues, de los resultados de su test, pues yo también les daría unas recomendaciones, algunas herramientas, si alguno sufre de ansiedad, a qué nivel está su ansiedad, en qué manera lo pueden trabajar, para que se vayan preparando mentalmente. Yo envío la listica a las 9 de la mañana, eso es por orden como se inscribieron, así tal cual. A medida que se fueron inscribiendo, el primero que se inscribió, el primer día de inscripción, es uno de los primeritos. El que se inscribió ayer es uno de los últimos. Entonces, para que más o menos sepan qué día les corresponde. Así que ese va a ser su momento, chicos. Su momento para preguntar todo lo que deseen referente a su salud mental. Y recuerden que el entorno también nos afecta. Así que si hay problemas familiares, si hay problemas de autoestima, de depresión, de ansiedad, también es importante preguntarlo porque todo se relaciona. Ustedes están ahorita como bebés, no tienen conocimientos absolutamente nada. Y si acaso algunas cositas que han visto en videos reflexivos, en algún libro que leyeron de apoyo psicológico, de motivación, pero realmente están como bebés y no tienen las herramientas para controlar su salud mental o para poder controlar una situación negativa. Les mostraría por ahí pero creo que aquí no lo tengo, aquí en la computadora no lo tengo. Pero bueno, a partir del lunes comenzamos. Entonces todos tienen su formulario, todos los llenaron, no tienen ningún problema.
Todos resolvieron esas preguntitas. Obviamente fueron lo más sinceros posible, porque recuerde que ustedes no me engañan a mí, se engañan a ustedes mismos. Así que es importante ser sinceros. Entonces, ¿todos tienen el formulario? Bueno, igual, cualquier dudita o cualquier pregunta que tengan respecto a la clase, ustedes me pueden escribir a mi número de WhatsApp de manera personal, que yo con mucho gusto les voy a responder. A partir de hoy, yo estoy para ustedes. No tengan pena, no tengan miedo. Si quieren preguntar algo referente a su salud mental, algo me está sucediendo, yo siento ansiedad y no lo puedo controlar, no tengan miedo, chicos. Ese es mi objetivo, fortalecerlos, ayudarlos para que ustedes sean exitosos en el trading. Y yo no soy brujita. Ojalá tuviera una bolita de estas mágicas donde yo pueda ver a Héctor, ver a Guillermo, a ver si está bien psicológicamente, si se siente bien. Ah, no se siente bien, no me ha dicho nada, le voy a mandar un mensajito para que sepa que yo lo puedo ayudar. No, realmente yo no tengo esos poderes. Y si los tuviera, los usara para ayudarlos, pero no puedo. Entonces, ustedes cada vez que tengan alguna situación relacionada a su psicología, a su mente, siéntanse en la confianza de escribirme, que para eso estoy yo. Yo soy su apoyo psicológico. Mientras que están en el proceso y después que ya salen del proceso y empiezan a trabajar de manera más profesional y de manera independiente, también estoy ahí para apoyarlos. De eso se trata, encaminarlos hasta que ustedes digan, bueno, ya me siento al 100%, yo ya no necesito ningún consejo ni nada, yo ya tengo mis herramientas controladas y de aquí a allá puedo caminar solito, puedo alcanzar todo yo solito. Así que bueno, fue un gusto para mí platicar, darles esta sesión informativa. Y también quiero que tengan en cuenta, chicos, que a medida que nosotros vayamos viendo las clases, vamos teniendo ejercicios prácticos. Por eso es importante que no falten a las clases. Cada vez que se termina clase, tenemos ejercicios prácticos. Y si ustedes no traen la tarea, no pueden participar en el ejercicio. ¿Sí? Si no pueden ver sus clases porque están trabajando o sucedió algún tipo de situación, las clases se graban y traten de verlas antes de la próxima clase para que no se las pierdan, para que después no estén perdidos acerca de la psicología o de las sesiones psicológicas que vayamos a tener. Por lo general, las clases conmigo van a ser los días martes, hasta que yo los niveles. Después que pasen al Discord, se unen con el otro grupo, que serían los días lunes. Por lo general, los lunes, cuando ya estén en el Discord, son las clases. Mientras que estén en el grupo de WhatsApp, van a ser todos los martes. Si hay algún tipo de ejercicio y necesitamos como avanzar un poquito más rápido en las clases, pues ahí yo discutiría con ustedes, oye chicos, me gustaría darles un ejercicio el sábado, ¿cómo están de tiempo? ¿Nos podemos reunir? Sí, sí podemos. Ah, bueno, lo hacemos. Pero es muy esporádicamente, al menos de que tenga un ejercicio atrasado o algo importante que quiero darles es que yo pongo un día así. De resto, todos los martes nos reunimos a las 8 de la noche. Si algo sucede que me vea afectada de salud o que me falle el internet o algo así, yo les avisaría en el transcurso del día, oye chicos, no puedo darles clase hoy, la vamos a pasar para tal día. Pero de resto, todos los martes nos vemos a las 8 de la noche, ¿ok? Bueno, entonces les deseo una feliz noche, una bonita semana y muchos éxitos en el trading. De verdad, si ustedes empiezan con ganas, motivados, enfocados y siendo realistas, ustedes van a alcanzar sus metas muy rápidamente, chicos. Tienen que confiar solamente en ustedes. Ustedes son los únicos que lo pueden lograr. Así que les deseo una feliz noche. Espero verlos a toditos el día martes, complementar el tema y ahí hacemos el primer ejercicio. Y a partir del lunes nos vemos con los primeros 5 chicos para revisar sus test psicológicos. Igual, si no pueden entre semana, no se preocupen, me escriben, oye, ya no puedo entre semana, lo pasamos a un fin de semana. Pero lo importante es que ustedes me digan para yo irlos agendando. Si ustedes dejan a lo último y un mes después,